Si pueden abrir sus Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo es uno de los primeros libros de la Biblia. Vas a ver primero Génesis y luego va a venir Éxodo. En Éxodo el capítulo 20. El capítulo 20. Y nosotros vamos a ver el versículo 15 el día de hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios: no hurtarás. No hurtarás. Esa es la palabra de Dios. Hemos estado en esta serie de los 10 mandamientos y llegamos hoy al 8º mandamiento: no hurtarás. Muchas veces ya no se usa mucho esta palabra hurtar. Lo que significa es no robarás. No robarás. Dios estableció este mandamiento para su pueblo Israel después de librar a Israel de Egipto, que estaba esclavizado. Les libró y les dio una ley larga, más de 613 mandamientos, pero estos 10 mandamientos son bien importantes para Israel. Y uno de ellos que Dios decidió y pensó y dijo: esto es importante, el top 10 de los mandamientos, incluyó no robar. Todos los comentaristas realmente están de acuerdo en que la intención aquí es proteger la paz y la armonía de la sociedad del pueblo de Dios, ¿verdad? La sociedad israelita. Y que si no se establecía este mandamiento, no podía coexistir en armonía el pueblo de Dios, ni subsistir. Y bueno, miles de años han pasado y la verdad, en las sociedades, naciones diferentes, todo parece ser que nadie ha hecho caso a este mandamiento, porque seguimos robando. Aquí hay algunas estadísticas que yo quiero compartir contigo. En Estados Unidos, cada 45 segundos hay un robo de automóvil. En el 2016 se asaltaron más de 4,000 bancos en Estados Unidos. Una página del gobierno acerca de conciencia para no robar en las tiendas, no ir a comprar algo y llevarse algo en el bolsillo. Esta página creada para esto dice lo siguiente: hay aproximadamente 27 millones de ladrones de tiendas que se llevan cosas sin pagarlas. 1 de cada 11 personas en nuestra nación en la actualidad roban en las tiendas, se llevan cosas sin pagar. Robo en tiendas afecta más que el delincuente, sobrecarga a la policía, a los tribunales, aumenta los gastos de seguridad en las tiendas, les cuesta más a los consumidores, les cuesta a las comunidades perder dólares en impuestos a las ventas y daña a los niños y a las familias. Así dice este reporte en esta página. Ahora, esto no se aplica solamente a robar objetos o cosas que vemos, ¿verdad?, que no son nuestras y que las tomamos sin permiso y no las llevamos o las consumimos. También aplica para aquellos que manipulan o estafan, engañan y de una manera obtienen el dinero de personas, casi que entre comillas voluntariamente porque se los dan, pero es con engaño y con manipulación. Eso es robo. Por supuesto, viene a mi mente famosos
teleevangelistas del evangelio de la prosperidad, como se llama. Personas que usan la fe para enriquecerse. Y que personalmente yo he sido afectado por eso porque mi familia no es cristiana, no es creyente. Y ellos no podrían pisar una iglesia cristiana porque la única idea que ellos tienen de qué es un cristiano es esa gente en la televisión que se la pasa pidiendo dinero. Y no es su culpa. No es culpa de mis familiares incrédulos, es culpa de estos estafadores que han dado fama al nombre de Jesucristo en la ciudad donde yo vivía. Estos lobos vestidos de ovejas te dirán que tienes que hacer un pacto con Dios y Él te va a regresar el doble o el triple. De alguna manera apelan a nuestro corazón carnal de querer obtener más, y es un negocio bueno con Dios. Por supuesto que le tienes que dar el dinero a ellos. Te dirán que si les das dinero a ellos, ellos te proveerán cobertura espiritual y podrás tener poderes milagrosos o algún tipo de beneficio de parte de Dios. Y en otras palabras, la forma de avanzar realmente, te van a decir, en prosperidad, en trabajo, en paz, incluso en tu relación con Dios, es dándoles mucho dinero a ellos, tus propiedades, tus automóviles, y ellos se enriquecen aún más, mientras que los creyentes obviamente se empobrecen. Y la verdad es una estafa, pero también es culpa del creyente, porque lo que desea en su corazón es hacer este negocio tan bueno que me va a causar más prosperidad y me voy a hacer rico, y por eso yo le voy a dar más dinero. Yo conocí a un amigo que no era creyente y me dijo una vez: mira, Luis David, creyendo que me iba a contar que hizo algo bueno, me dijo: mira, vi esto en la televisión y envié dinero. Me dijo que si enviaba dinero Dios me iba a bendecir. Y yo lo miré así como: ¿en serio? ¿Tú ni siquiera eres cristiano? ¿Viste eso en la televisión y le enviaste dinero? Y él creía que había hecho algo bueno. Hay un famoso de estos televangelistas que se llama Kenneth Copeland, y lo digo en público porque hasta el FBI lo está investigando, entonces no es tan secreto. Tiene $300 millones. Es más rico que los políticos corruptos, ¿no? 7 jets privados y su propio aeropuerto. Y por supuesto, él dice que ser rico es nuestro destino como cristianos, todos los cristianos. Ese es nuestro destino, ese es el camino por el que Dios nos está conduciendo, a la riqueza material, al amor al dinero. Él dice que eso es lo que la fe produce en nosotros, y nosotros debemos esperar que ese sea el producto, una vida llena de prosperidad material. Ese es el camino de la fe. Y todo cristiano camina este camino. Ahora, Jesucristo no caminó este camino. Pablo no caminó este camino. No camines por ese camino. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es destrucción. ¿Por qué nosotros decimos que ese no es el camino de la fe cristiana? Bueno, porque Jesús, recuerda esto, Jesús enseñó que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Nos dice Jesús que no hagamos tesoros en la tierra donde vienen ladrones y se los roban y se dañan estos bienes materiales, que hagamos tesoros en el cielo. Pablo nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Y nos dice que ningún avaro, codicioso de dinero, de cosas materiales, eso significa avaro. Ningún avaro entrará en el reino de los cielos. Dice. Y Dios nos dice en este versículo, con su propio dedo, en un monte donde hay estruendo y temblor y una nube de gloria, y dice, no robarás. No robarás. Y por supuesto, no hay tiempo para hablar de toda la corrupción que hay en los políticos y en las empresas o bancos. Porque la corrupción es el cáncer de Latinoamérica, de nuestra Latinoamérica. Policías, doctores, empresarios, políticos, banqueros. Este cáncer de corrupción se expresa en sobornos, estafas, engaños, abuso de la autoridad y todo este tipo de situaciones. Vivimos en este mundo, en este siglo malo, lleno de, por supuesto, cámaras de seguridad, detectores de movimiento, guardias de seguridad o vigilantes, cerrojos, pólizas de seguro, puertas de seguridad, alarmas, todo tipo de medidas para prevenir que la gente rompa este mandamiento. No robarás. Ahora, yo te invito a que profundicemos juntos en este versículo. Yo sé que es un versículo corto. Y si vienes por primera vez, quiero explicarte lo que hacemos los cristianos. Venimos, nos reunimos acá, adoramos a Dios y vamos a la Biblia. Leemos esta porción de la Biblia y tratamos de estudiarla y meditar en ella y profundizar en ella. Y ver cómo podemos obedecer lo que Dios nos está diciendo. Así que el día de hoy, yo creo que este mandamiento está llevando al pueblo de Israel y también a nosotros a tomar tres pasos o se va a expresar de tres maneras. Y yo quiero que lo veas como algo que está progresando. Desde lo más cercano y se va expandiendo a lo más espiritual, lo más eterno, el propósito mayor de este mandamiento. Pero vamos a comenzar con el primero. Estos son los tres situaciones o invitaciones que nos da este mandamiento. Primero, en lo más cercano a nosotros, nos lleva a proteger la paz del prójimo, del vecino, del que vivía al lado del israelita. En lo más cercano y lo más normal de ver, nos lleva a proteger la paz de nuestro prójimo, al no robar. Segundo, nos lleva a algo más allá que nuestro vecino, y es en sí nuestra forma de relacionarnos con Dios. Nos lleva a detestar el pecado. Y yo espero que el día de hoy te pueda ayudar a detestar el pecado, a aborrecer el pecado. Y por último, creo que el propósito más grande de este mandamiento es que nos lleva a acudir a la gracia de Dios. Entonces vamos a comenzar con lo más cercano, proteger la paz de nuestro prójimo. Luego nos lleva a detestar el pecado en sí y luego a acudir a la gracia de Dios, que nos transforma la forma en que deseamos cosas, en que manejamos el dinero, en que no robamos a nuestro prójimo. Vamos a comenzar primero rápidamente con este primer punto. Proteger la paz del prójimo. El Salmo 133 nos dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Esta armonía solamente puede crearse en confianza. Y quizá tú has experimentado lo que es tener un amigo cercano o un familiar cercano, un primo, un tío, que quizá te robó algo y se perdió esa confianza y ya no pudo haber esa armonía.
Dios nos muestra, nos abre su corazón y podemos ver que Él ama la paz y la unidad de su pueblo, la armonía que se puede crear en su pueblo, y ve que el peligro tan grande que viene de robar a nuestro prójimo. También en este mandamiento Dios cambia nuestro enfoque, ya no en nosotros mismos, sino en los demás. Ahora, la mayoría de los mandamientos, es verdad, muchas veces los tendemos a ver a nosotros. No hagamos imágenes de Dios. Bueno, como yo estoy haciendo o no haciendo imágenes de Dios. No tomemos el nombre de Dios en vano, como yo estoy tomando o no el nombre de Dios en vano. Esto de alguna manera me va a beneficiar en mi vida individual y personal. No adulterar va a arruinar mi matrimonio, por supuesto. En este mandamiento de no hurtarás, no robarás, casi todo el enfoque está en el prójimo. Tienes que cuidar a tu prójimo. Tienes que cuidar la paz del prójimo. Tienes que interesarte por algo más que no eres tú. Y es el bienestar y la paz y la armonía que tiene tu vecino. Al saber que, yo puedo estar confiado, él no me va a robar. Y Dios ama esto. Y este mandamiento nos ayuda a dejar de ser tan egocéntricos y de alguna manera nos impulsa a pensar en los demás. Un llamado que Dios nos está dando a cuidar del prójimo, a cuidar de otro. Qué expresión tan hermosa de amor. Lo opuesto al robo es, por supuesto, la generosidad sacrificial. Efesios 4:28 dice, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y esto lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento, en el comienzo de la iglesia cristiana, como se ayudaban unos a otros. Y les digo, mis hermanos, eso yo lo he visto bastante en esta iglesia. Como ven a uno de nuestros miembros pasando necesidad, que no tiene un automóvil o no tiene un trabajo, y como otros miembros se vienen y le ayudan, incluso regalándoles sus propios automóviles. En esta iglesia. Y eso a mí me impacta porque esta iglesia ama al prójimo. Y nosotros tenemos que crecer en ese amor. Y el que roba o el que robaba ya no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener con qué compartir con los necesitados. En el sentido de que no es suficiente decir yo estoy tranquilo con mi vida, sino que Dios te recuerda, yo te he llamado a una vida extraordinaria en el que tú cuidas al prójimo. Y entonces si trabajas, tú puedes cuidar del necesitado. Amemos el bienestar de las relaciones que hay a nuestro alrededor, de nuestros vecinos y de los demás miembros de esta iglesia, por supuesto. Amemos la paz que tiene el prójimo, tanto como Dios lo hace. Y esa es la invitación. Amemos, por ejemplo, para dar algo más específico, la paz de nuestros jefes en nuestros trabajos. No tomando quizá tiempo de holgazanería que estamos robando y que de alguna manera a nuestros jefes les quita la paz. Porque dice, tengo que estar encima de esta persona para que él pueda trabajar y si no, yo sé que él no va a hacerlo, va a robar estas horas. Pero si tú tienes empleados, amemos la paz de los empleados que tienes. No extorsionando, por así decirlo, a tus empleados, pagándoles como ellos deben ser pagados, no oprimiéndoles,
y no tomando provecho de ellos, porque es mucho más fácil tomar provecho de alguien que está bajo tu autoridad, no abusando de tu autoridad. Amemos a nuestros hermanos, nuestros amigos, no sacando provecho de ellos. Amemos a nuestros vecinos. Eso es lo primero. Se acabó el primer punto. Eso es lo primero que nosotros entendemos. Nuestra relación más cercana con nuestro vecino, con nuestro prójimo, con nuestro jefe, con nuestro hermano. Y este mandamiento quiere transformar eso. Y quiere hacerte a alguien con una misión de proteger la paz del prójimo que está a tu lado. Vamos al segundo propósito, un poco más grande, más espiritual quizá, más general. Un propósito de este mandamiento, sale, es ayudarte a ti a detestar el pecado, aborrecer el pecado, odiar el pecado. Nosotros sabemos que la Biblia nos llama a amar y a crecer en amor. Pero parte de la madurez cristiana es crecer en odio por el pecado. Odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Y voy a dar varios puntos para ayudarte a aborrecer el pecado. El pecado que hay afuera, el pecado que hay en el vecindario, en la ciudad, el pecado que hay en ti. En ti, en tu corazón y en tu forma de vivir. Por supuesto, en mí también. Primero, el robo viene de un corazón incrédulo. Esto lo vimos hace un tiempo cuando estábamos estudiando Mateo 6, del 24 al 36, que nos dice, no os afanéis, ¿por qué habéis de comer, qué habéis de beber? Miren a los lirios del campo, miren a las aves, como Dios les provee. No se afanen por estas cosas y sus necesidades. ¿Por qué? Porque los paganos se afanan de estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Lo cual quiere decir que muchas veces esa inseguridad, incredulidad de que Dios nos cuida, de que Él es nuestro Padre, de que Él realmente va a tener cuidado de nosotros, nos lleva a, en ese temor, tratar de decir, bueno, como yo no puedo confiar en que Dios me va a cuidar, yo tengo que, en mi desesperación, ver cómo hago para solventar. Y entonces robo, o hago algo indebido, engaño, tomo algo a escondidas. Busco beneficiarme materialmente de algo. Y de esa manera, no solamente hemos dañado a nuestro prójimo, pero le hemos dicho a Dios, yo no te creo a ti. Tú no puedes cuidar de mí. El robo proviene de un corazón incrédulo. Otra cosa que nos lleva a detestar este pecado es que el robo está asociado con Satanás y es diabólico. Dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y sabemos, hermanos, Satanás quiere destruir la paz y la armonía que hay en el pueblo de Dios. Y el robar a tu hermano, a tu hermana, por supuesto es diabólico. Y nuestro llamado es detestar el pecado. También, tercero, el robo es opresión. Opresión, oprimir al débil para beneficio mío. En Santiago 5:4-5 dice, oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado de los obreros que les trabajan sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Oprimir al débil para yo vivir una vida de lujo. El robo también es idolatría y amor al dinero. Y ya hablamos un poco de esto, pero quiero leerte un versículo que por supuesto lo dice mejor. Dice Colosenses 3:5, por tanto, considerad los miembros
de vuestro cuerpo terrenal, como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, dice. Y tú te preguntas quizá, ¿qué es idolatría? ¿Qué es eso de que está hablando? Idolatría es cuando uno tiene un Dios diferente al Dios verdadero, un Dios falso, un ídolo. Y ese Dios puede ser una estatuilla, una imagen, pero ese Dios también puede ser un deseo y un amor que sobrepasa el amor a Dios, un deseo por otra cosa, que puede ser buena o puede ser mala. Un amor por algo bueno como la familia puede convertirse en un ídolo si es mayor que amor por Dios. Y por supuesto, un amor por las cosas materiales se convierte en un ídolo si toma lugar de nuestro Dios. Y él dice aquí, el avaro, el que codicia el dinero, es idólatra, dice Pablo. Sigamos, no seamos discípulos como Judas, por ejemplo, engañando y siendo deshonestos para nuestro beneficio personal, y algunos que usan a Cristo Jesús para beneficiarse. Cuando vino una mujer a derramar un perfume carísimo a los pies de Jesucristo, Judas fue el que más se escandalizó y dijo, dice así la palabra, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Y dice el evangelista ahí, dijo esto no porque se interesaba en los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Muy interesante. El robo también es egocéntrico y no ama al prójimo. Un comentarista dice esto, el que roba comida hace que otros pasen hambre. El que roba animales hace que el trabajo se detenga en las granjas. El que secuestra personas destruye familias. El que se roba ropa hace que otro se quede sin abrigo en el frío o sin protección en el sol. ¿Cierto? Daña al prójimo al final y es egocéntrico. Lo que importa es como yo estoy bien. Y el robo nos daña a todos al final. Y con eso termino este segundo punto. Si ha habido aquí alguna víctima de robo, que yo me supongo, muchos. De donde yo vengo, casi todas las personas han sido asaltadas a mano armada. Nosotros debemos aprender de estas experiencias de ser asaltados, robados, por lo menos dos cosas. Primero, aborrecer el pecado, odiar el pecado, porque esto existe en este mundo, porque es un mundo caído y lleno de pecado. Y cuando me pasan estas cosas yo digo, aborrezco el pecado, odio el pecado. ¿Por qué suceden estas cosas? Culpa de los seres humanos, ¿verdad? Pero no solo eso, esto nos lleva no solo a aborrecer el pecado, pero a recordar la esperanza que tenemos nosotros. La esperanza que tenemos es un día no habrá más robo, un día habrá justicia y paz, y un día, por supuesto, los ladrones serán juzgados. Entonces ya hemos visto estos dos puntos, ¿no? Primero, que este mandamiento, no hurtarás, no robarás, nos llama a proteger la paz de nuestro prójimo. Segundo, nos llama a detestar este pecado, a odiar este pecado. Y por último, acudir a la gracia. Toda la ley nos lleva a entender que somos pecadores. Quizás este es uno de los mandamientos más difíciles de que tú digas, yo soy pecador, yo he violado este mandamiento, yo he quebrado este mandamiento. Porque la mayoría va a decir, yo no soy ladrón, yo no he robado nada. Y por supuesto, eso es falso. No estoy acusándote de que tú has asaltado a una persona con una pistola y le has dicho, dame todo lo que tienes. No estoy diciendo que le has quitado dinero a alguien, quizás sí.
Quizá tus padres lo hiciste, quizá alguien más, un familiar. Pero estoy diciendo que incluso en las cosas más pequeñas, como copiarte en un examen, descargar cosas de internet que deberían haber sido pagadas pero no pagamos, tomar la clave de otras personas para suscribirnos en cosas que no son parte de nuestra familia. Cosas que de tantas formas hemos caído corto de poder decir: yo he obedecido este mandamiento. Y cualquiera que quebranta la ley, un aspecto de la ley ha quebrado toda la ley. Así que lamentablemente, quiero informarte, estás en una cueva de ladrones, ¿no? En un sentido, obviamente, no en todos los sentidos. Pero frente a Dios hemos quebrado la ley del Señor. Y por supuesto, quiero llevarte a este último punto: a acudir a la gracia de Dios. Y la verdad, esto era lo que más yo quería hablar. Y me apasiona de verdad poder tener un tiempo de meditar y pensar la gracia de Dios. Y quizá tú nunca has escuchado esa frase. O quizá cuando tú escuchas que alguien dice la gracia de Dios o su gracia, tú piensas, está agradeciendo por algo. No, hay otras formas de usar la palabra. No solamente es agradecer o dar gracias a alguien por algo que hizo. La gracia es una palabra que se usa en la Biblia para describir algo que Dios hace. Y muchas veces se define como este favor inmerecido, que no nos ganamos, sino que Dios nos ha dado este favor a pecadores, a gente que no lo merecía, que merecía lo contrario, merecía el infierno. Y es tan difícil poder definir esto, que yo voy a tomar todo un punto para ayudarte y voy a orar en este momento, que el Señor nos ayude a contemplar realmente su gracia y a maravillarnos de su gracia, porque ese es el corazón del cristianismo. Y si tú estás visitando o llevas tiempo acá y no sabes cuál es el corazón del cristianismo, cuál es el mensaje cristiano, ahorita vamos a verlo. Ayúdame a orar para que Dios nos abra los ojos de nuestro corazón y podamos ver la maravilla que hay en su gracia. Señor, Dios, que en este momento, Dios, sea tu Espíritu Santo llevándonos a contemplar, a entender la profundidad de este concepto bíblico, la gracia. Que podamos sentir el amor que no nos merecíamos de parte de ti, que has ofrecido en Jesucristo. Que podamos percibir el costo tan grande que tú pagaste para que fuera gratis para nosotros ser reconciliados contigo. Que podamos entender que el cristianismo es acerca de esto, la gracia. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestro intelecto a entender esto. Ayuda a nuestro corazón a sentir tu gracia. Y a nuestras vidas a ser transformados por tu gracia, Señor. Te lo pido, Dios. Ayúdanos. Ten misericordia. Muéstranos gracia en este momento para entender esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. He tratado de ilustrar de muchas maneras y ahora mucho de esto te lo voy a leer. ¿Qué es esto de la gracia? La gracia es cuando Dios decide no juzgar a sus enemigos, sino acercarse en amor y transformarlos a sus enemigos en sus hijos, eterna e infinitamente amados por Dios. La gracia es inesperada y sorprendente
Y nadie debería asumir que Dios tenía que extender gracia porque Él es Dios. Dios tenía que ofrecer a su Hijo porque Él es Dios y Él es amor. Dios tenía que ofrecer perdón de pecados porque Él es Dios. No es cierto. Y Dios jamás está obligado a mostrar ningún tipo de gracia. Es totalmente inesperado para nosotros. Es decir, Dios, santo, 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 no me juzgó con justicia y según su santidad, sino que prefirió mostrarme su gracia. La gracia es siempre extendida al pecador que admite su pecado y no lo encubre. Nadie que no diga, yo soy pecador. Nadie que no admita su bancarrota espiritual jamás puede obtener gracia de parte de Dios. Dios se opone al soberbio, mas da gracia al humilde. La gracia de Dios asume que eres pecador. Cuando un hombre está completamente desesperado y arruinado por su pecado, entonces está listo para obtener la gracia de Cristo. Dios se ha entregado completamente a sí mismo para ser nuestro Dios por siempre, nuestro Dios, nuestro Cristo. Él se ha dado de manera gratuita y no lo merecíamos jamás. Martín Lutero decía esto: el cristianismo puede decir con confianza, la vida de Cristo es mía ahora. Toda su vida santa, sus obras, sus palabras, su sufrimiento y su muerte, su vida es mía, como si yo la hubiese vivido. Sus obras son mías como si yo las hubiese hecho. Sus palabras son mías como si yo las hubiese hablado. Su sufrimiento, su muerte, todo me ha sido dado gratuitamente por la fe. Así como el esposo obtiene todas las cosas que tiene su esposa. Y así como la esposa obtiene todo lo que tiene su marido cuando se unen para ser una sola carne, así obtenemos todo de Dios cuando nos unimos a Cristo por la fe. Es más, dice Martín Lutero, no solo obtenemos toda su justicia por la fe, Él mismo se vuelve nuestro. Él mismo se da y es nuestro por la fe. Esa justicia de Dios en Cristo que es ofrecida gratis es como un infinito mar que se traga todos nuestros pecados en un momento. En la cruz, Dios, y déjame ayudarte a entender esto. Esta es la descripción más clara que te puedo dar de qué es la gracia de Dios. Así que escucha esta parte con atención. En la cruz, Dios se desnudó para que estuviéramos vestidos. Dios se humilló para levantarnos a nosotros. Dios se declaró culpable de pecado para que nosotros fuéramos declarados justos e inocentes ante Dios. Dios fue rechazado, abofeteado, para que nosotros fuéramos aceptados completamente. Dios, siendo rico, se hizo pobre para dárnoslo todo a nosotros. Dios fue encarcelado y crucificado para que viviéramos libres nosotros, no como esclavos, para siempre, libres del pecado, libres para amar a nuestro prójimo. Y ese es el mensaje del cristianismo. Si tú viniste hoy a tratar de entender qué es esto de los cristianos, qué es esto que los cristianos creen, es esto, que Dios tomó nuestro lugar de pecadores en la cruz y sufrió el castigo que los pecadores merecían para que los pecadores no fueran castigados, fueran hechos libres, aceptados, amados por siempre.
solamente hay un acceso a ese amor y a esa gracia. Esa gracia de la que hemos hablado, solamente hay un acceso, una puerta, un camino. Es por la fe en Cristo Jesús. No se gana, no se compra, no se roba, no se obtiene. Se recibe por la fe. Y hoy Él te la está ofreciendo a ti, para que tú la recibas. Él murió en una cruz, Él resucitó al tercer día. Y Él te habla ahorita, a ti, Él vino por ti, a ofrecértelo. Recibe esa gracia. Entiende lo que es vivir en la gracia de Dios. Y si no estás en Jesucristo, estás en la ira de Dios. Corre de su ira hacia su gracia en Jesucristo. Quiero ayudarte a entender, todos somos ladrones, todos somos pecadores, todos necesitamos gracia. Y la pregunta no es si eres un ladrón, la pregunta es ¿cuál ladrón eres? ¿Cuál ladrón? Porque en la cruz hubieron 2 ladrones al lado de Jesús. ¿Cuál ladrón eres tú? Uno de ellos dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Burlándose de él, le dijo. Pero el otro criminal lo reprendió, diciendo, ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos nuestros delitos. Jesucristo, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que tú eres el Mesías, yo creo que tú vienes en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Puedes acordarte de mí? ¿Un ladrón moribundo? ¿Puedes acordarte de mí? Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Seamos como ese ladrón que descubrió lo que es la gracia de Dios. Él no lo merecía, ninguno de los dos merecía nada, merecían solo, como él lo admitió, el castigo y la muerte. Pero uno fue al cielo y otro al infierno. No porque uno merecía el cielo y otro el infierno, los dos merecían el infierno, pero porque uno aceptó la gracia y dijo a Jesucristo, acuérdate de mí. ¿Puedes concebirme a mí pecador, a mí ladrón, como alguien que tú puedes aceptar entre tus discípulos? Jesús tomó el lugar de los ladrones. De hecho, él mismo le dijo cuando le fueron a encarcelar, ¿por qué vienen con palos y piedras como si fuera un ladrón? Jesús tomó el lugar de los ladrones para salvar, extender salvación a los ladrones. Vamos a entender, a conocer lo que es esa gracia. Y no solamente vamos a acudir a Jesucristo para obtener gracia espiritual y salvación, pero que esa gracia transforme la manera en que nosotros vivimos y manejamos el dinero y administramos nuestras finanzas. Porque el llamado cristiano es a imitar a Jesús ahora que somos sus discípulos. Amén. Y Él nos llama a una vida de generosidad. Él mismo dio todo lo que tenía y a Él mismo. Mira lo que dice Gálatas 2:10. Pablo se encuentra con los apóstoles y él está contando que solamente, dice, nos pidieron los apóstoles, a Pablo y a Bernabé, nos pidieron que nos acordásemos del pobre, de los pobres. Dice Pablo, lo cual también procuré hacer con diligencia. Pablo sabe, y los apóstoles, los discípulos de Jesús, le dijeron, solamente queremos que te acuerdes de algo, Pablo, ahora que tú vas a ser apóstol a todos los gentiles, acuérdate de los pobres. Y dice Pablo, yo lo he hecho con diligencia, con trabajo duro. Y yo quiero presentarte hoy, como paso práctico
en nuestra iglesia para ayudarnos a dar sacrificialmente a los pobres. He estado buscando tengo una presentación de este proyecto y vamos a estar tratando de ser partícipe de proyectos de esta índole para ayudar al pobre. Cuando tú estés frente a Jesús y diga, ¿cómo tú amaste al prójimo? ¿Qué evidencias tienes tú de que amaste al prójimo? Y yo sé que muchas veces uno dice, yo quisiera ayudar a los niños en África o en la India, pero ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo llego hasta allá? Y por eso mi trabajo es ayudarte a ti, a que vamos a ser partícipes de esta misión. Esta misión se llama Cover with Love. Esto me lo envió una misionera de la India que conozco ella es colombiana, él es indio. Están en una iglesia participando, ellos están ahí con sus hijos. Van a hacer por primera vez, van a hacer un proyecto que se llama Cover with Love, cubriendo con amor, para dar abrigo, por supuesto, y dar el evangelio, y dar vitamina C y gorros a niños de la calle en la India. Ellos viven, y la iglesia a la que están ellos sirviendo, la ciudad se llama Ahmednagar. Los habitantes de la India los habitantes de ahí son 50% de la población hindúes y 35% musulmanes. Y la iglesia en la que ellos son partícipes se llama Believers Fellowship Church y está en el área más pobre de esa ciudad. Y esa ciudad se ha demostrado que ha sido la más fría en ese estado. Y los niños y las personas de la calle se enferman en el invierno y mueren muchas veces en el invierno. Y por eso es el trabajo misionero que ellos están haciendo ahí. Y van a comenzar este proyecto por primera vez de alcanzar a toda esta gente de la calle, a estos niños, ofreciéndoles abrigo. Yo quiero mostrarte el resultado final, va a ser eso. Ese es el resultado final. Apoyar a uno de esos niños con abrigo, con gorros, con vitamina C, y con el evangelio y la escuela dominical a la que ellos vieron las fotos que estaban en la escuela dominical. Eso cuesta $5 por niño. Y nosotros tenemos una meta como iglesia de apoyarles a ellos como mínimo con $400 para ayudar a 80 niños. Y ellos han estado en comunicación conmigo por WhatsApp, envían voces, mensajes, videos. Son gente confiable, son gente que enseña la palabra y le gusta la enseñanza bíblica, que aman el evangelio y evangelizar y están alcanzando a estas personas de ahí. Ahora, tú puedes hoy, y la meta son 2 semanas, el próximo domingo y hasta el último domingo va a ser el último día para recaudar $400 para este proyecto. Tú puedes hoy ayudar a estas personas. Si tú no das a esta causa, ellos no van a recibir entonces esta ayuda. Eso es todo lo que vamos a nosotros recolectar de aquí. No de este servicio, no del día de hoy, pero en 2 semanas. Osvaldo, levántate Osvaldo, va a estar afuera con una mesa, va a estar anotando a algunas personas, quizás recibiendo algún dinero, porque yo quiero ayudarte, mis hermanos, a que esto no se quede en una bonita reflexión, en un bonito mensaje, en que nosotros podamos decir, yo soy parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Yo he dado $70, $100. Yo voy a comenzar dando $100 para estos niños, para que tengan abrigo y que el evangelio alcance a estas personas. Tú puedes ser parte de eso. ¿Por qué? Porque tú has conocido lo que es la gracia de Dios. Y sin conocer la gracia de Dios, no lo hagas. Porque la motivación correcta es esto: de gracia recibimos
y de gracia vamos a dar y vamos a ayudar, siguiendo a Jesús, que es nuestro modelo, que siendo rico se hizo pobre para ayudar a los más pobres, que somos nosotros espiritualmente. Así que ese es el proyecto, el desafío. Yo sé que nosotros podemos recaudar más de $400. Amén. Para estos niños pobres que no mueran en el invierno y que reciban el Evangelio. Y que podamos comenzar a seguir los pasos de Jesús de una forma más práctica. Amén.